Vamos a empezar con este experimento, es la rueda de Maxwell. Porque fijaros que la rueda en este momento tiene mucha energía potencial y en cuanto la deje caer, esa energía potencial se va a convertir en energía cinética, en movimiento, llegará hasta el fondo con velocidad angular y volverá a rebotar. Se llama la rueda de Maxwell. Estamos en mecánica, ¿vale? Bueno, pues ahí lo podemos dejar hasta que simplemente se va agotando por el propio rozamiento del hilo contra el eje. Se va perdiendo la energía y acabará parándose. Bueno, pues en este elemento tan simple hay muchísima física y hay tratados y tratados sobre cómo modificar y cómo medir el movimiento, el cambio de energía cinética potencial. El segundo elemento que traigo de mecánica es una máquina de rotación. Me he traído el dispositivo de Watt. Este dispositivo es un dispositivo de emergencia que se utilizaba en todas las máquinas de vapor para controlar la presión del vapor en las calderas. Entonces, cuando la presión subía demasiado, pues se disparaba por la fuerza centrífuga estas dos bolas y conseguíamos regular la presión del vapor. La máquina de rotación, evidentemente, rota y en la cabeza se le puede poner un montón de dispositivos, incluso se puede poner en formato vertical. Fijaros que al hacerlo girar, el dispositivo de Watt cumpliría su función. Si la presión baja, pues se va parando, ¿vale? Les digo, esto se quita de aquí y se puede sustituir por cualquiera otro de los elementos que tiene esta máquina de rotación. Un tubo de sonido, sería un tubo de sonido. Simplemente, si yo soplo, esto está en los órganos de las catedrales, de la iglesia. Cada tubo de sonido da un tono. Entonces, si yo soplo, incluso yo puedo regular ese tono dejando salir el aire. Bueno, si este dispositivo pongo un montón de tubos y le pongo un mecanismo que lo haga soplar, pues tengo un órgano de las catedrales, etcétera, etcétera. Es también un instrumento del siglo XIX. El siguiente elemento que me he traído es un poquito más sofisticado. Es este de aquí, se llama una sirena de Cagniard. Aquí, en función de la velocidad con la que yo haga pasar el aire por ese dispositivo, veréis que aquí hay como unos relojes que irán girando, dando vueltas, y en función de la velocidad y el número de vueltas sonará distinto. Voy a intentar hacerlo sonar, ¿vale? No sé si veis aquí cómo van girando las ruedas, ¿eh? Esto es lo que se llama la sirena de Cagniard. Esto lo he visto yo en grande en Galicia. En Galicia, donde hay muchas tormentas, hay algo parecido a esto, y entonces al recoger el aire en la costa se escuchan estos sonidos. Está muy interesante. Bueno, el siguiente elemento de sonido es este de aquí. Se llaman las placas de Chladni. Podemos utilizar o bien un disco, un círculo, o bien un cuadrado. Lo que voy a hacer es espolvorear encima de las placas de Chladni. Antiguamente se hacía con arena muy fina, yo lo voy a hacer con sal. Y entonces con un martillo, en función de la posición donde yo le pegue, si le pego en el lateral o le pego en una esquina, se formarán las figuras, se llama la figura de Chladni. Esas figuras son debidas a la resonancia que se produce en la propia placa de metal. Hay que espolvorear bien, que se cubra todo.
le pegamos unos golpes secos, vamos a probar en el lateral y vamos a dejar ahí. Se ha formado una cruz yendo de punto a punto en cada uno de los vértices. El primero es el más básico de todos, que es un prisma. Lo que hace es descomponer la luz blanca en sus distintas tonalidades. Se llama prisma de Newton. Bueno, pues esto simplemente es la luz de este proyector, una fuente de luz blanca, que lo he descompuesto en los distintos colores que vemos en el arco iris. Bueno, el siguiente aparato es el disco de Haar. Lo acompaña un proyector de la casa Leibold, alemana. Este es un disco de Haar fabricado en Viena, es también de fabricación austríaca de Viena. Y el proyector es Leibold. Lo que está es proyectando una luz blanca por estos orificios. Tiene 3 rejillas y entonces esas rejillas hacen que pase un haz de luz. Lo veis por aquí. Y eso atraviesa distintos tipos de prismas que acompañan en su caja. Yo he puesto uno de ellos, pero tenemos el resto por aquí. Entonces, sustituyendo los prismas, podemos ver que aquí son cóncavos, son convexos, y podemos reunir los distintos haces de luz o separarlos en función del experimento, del tipo de prisma que queramos utilizar. También podemos hacer experimentos de reflexión y refracción. Fijaros que la variedad de prismas para hacer experimentos es amplísima. Nosotros simplemente lo estamos mostrando, no estamos haciendo experimentos. No tengo una barra de ebonita, pero me he traído un tubo de PVC que viene a hacer lo mismo y una barra de vidrio. Si yo cojo la barra de ebonita y la froto, la estoy cargando de electricidad estática. Entonces, si acerco a este dispositivo 2 bolitas de una valla que se llama Sauco, que tiene la capacidad que se electriza muy fácilmente, veréis cómo se separan. Yo ahora mismo estoy cargando la barra de PVC negativamente. Si escucháis, es que se escuchan chispitas. Fijaros, si yo acerco, estoy levantando la bolita de Sauco, se sabía simplemente que existía la electricidad, que se producía de esta manera, se empezó descubriendo con el ámbar, pero hasta cierto punto solo se sabía esto, que se separaban, se cargaban las bolitas y se separaban. Posteriormente aparece esto, que es un dispositivo que se llama electrómetro, que lo que nos va a pedir, nos va a permitir, fijaros que tiene una escala, es medir la carga eléctrica. Entonces, si yo hago lo mismo y acerco aquí, veréis que se mueve una aguja. ¿Lo veis? Entonces eso ya me permitía saber la cantidad de carga eléctrica que yo estaba llevando a este dispositivo. Fijaros, si lo hago con la barra de vidrio, la carga sería justo a la contraria. Bien. Y llega Michael Faraday. Faraday, un científico británico, se da cuenta de que observa un experimento previo, que fue el experimento de Oersted, que hacía pasar corriente eléctrica por un cable y una aguja se movía, y él consigue hacer justo lo contrario. Si yo tengo una bobina, como esta, esto se llama un galvanómetro, estos son unos imanes muy potentes que son de neodimio. Si yo soy capaz, si introduzco los imanes dentro de la bobina, veréis que la aguja se mueve. Dicho de otra manera, ¿veis cómo se mueve la aguja? Es decir, al mover un campo magnético dentro de una bobina, se produce corriente eléctrica. Eso
más tarde dio origen a las dinamos y posteriormente a los motores eléctricos. Este experimento tan sencillo, mover un imán dentro de una bobina, es prácticamente el primer paso a todo lo que tenemos hoy día en nuestras casas. Fijaros que si lo dejo dentro no pasa nada, es al moverlo dentro del campo magnético, perdón, dentro de la bobina. Una de las aplicaciones de esto, saltando un poco en el tiempo, fue esta máquina. Esta máquina, ahora que está la película esta de la guerra de las corrientes, ¿no?, entre Edison y Tesla, esto se llama el péndulo de Wagendogen. Es un nombre un poco raro, mucha gente le llama freno de Faraday. Simplemente es un péndulo que se mueve libre entre dos bobinas, y cuando yo a estas dos bobinas le aplico, no lo vamos a hacer para no perder tiempo y vamos a otro experimento más interesante, si yo le aplico una corriente eléctrica continua, por ejemplo de una batería o de una pila de volta, antiguamente, se produce un campo magnético entre estas dos bobinas y frena el balancín. Era lo que se llama el freno magnético, y esto Westinghouse se hizo rico frenando los trenes con algo parecido a esto. La película esta de la guerra de las corrientes, ahora que Westinghouse es bastante rico. Ese se llama el péndulo de Wagendogen. Esta máquina que tenemos aquí, ya empezamos con la electricidad dinámica. Esta máquina que tenemos aquí se llama la máquina de Windsor. En el museo tenemos una muy grande, no sé si la habéis visto antes, es junto con un par de ellas más que en España, las más grandes que hay ahora mismo en España. Por supuesto fuera, en Francia y en Alemania, sí la hay muy grande. Esta es española, hay una versión de Sogeresa y tenemos esta también de Voltana. Lo que voy a hacer, esto funciona, son dos discos antiguos, las que tenemos en el museo son de vidrio, estas son de plástico, con unas láminas de aluminio pegadas. Esto funciona con un efecto que se llama efecto triboeléctrico. Estos dos discos giran a contramano. Fijaros que tienen unos peines, unas varillas con unos peines acabados en puntas de cobre. El cobre roza con el aluminio y se produce un intercambio de electrones que se cargan en estos dos dispositivos que se llaman botellas de Leyden. Botellas de Leyden no son más que unos condensadores que son capaces de quedarse con la corriente eléctrica que genera esto. Entonces vamos a hacer que funcione. Esto, y diréis, ¿y esto para qué sirve? Para nada. Esto es simplemente un experimento físico que va a demostrar cómo se genera esa carga eléctrica. Somos capaces de acumularla en esas dos botellas de Leyden, y generar un arco eléctrico. Cuando se acumula tanta carga eléctrica, una carga eléctrica positiva, otra carga eléctrica negativa, que sobrepasa, digamos, el dieléctrico, que es el aire que está entre esas dos bolas, pues salta la chispa, la electricidad. Si yo pusiera ahora mismo ahí, sigue cargado, me pegaría un chispazo, ya me ha pegado más de una vez, y entonces voy a intentar que no me pegue. Bueno, vamos a hacer algún experimento con esta máquina. El primer experimento va a ser con estos papelillos. Bueno, pues vamos a poner aquí una cadena enganchando a uno de los brazos de la máquina de Windsor. Les digo que esta no es muy grande, la que tenemos en el museo sí que es grande y pega unos chispazos bastante poderosos. Bueno, vamos a ver qué pasa si yo uno de los brazos lo conecto a este plumero de papel y giro. ¿Qué ocurre? Pues que se ha cargado positivamente, esa carga eléctrica se ha transmitido a los papelillos y está buscando descargarse. Los papelillos están buscando dónde descargarse. Si yo acerco la mano, me puedo llevar los papeles a donde yo quiera.
¿Veis? Parezco un mago. Pero no es magia, es física, simplemente es física. Si yo ahora acerco, ya se me vienen abajo todos los papelitos. Bueno, vamos a hacer otro experimento con la máquina de Winchell, que en su día produjo mucha expectación. Es con este dispositivo. Fijaros, es simplemente un soporte que tiene en su punta un aspa, y eso termina en punta y tenemos un aspa. Si yo ese aspa lo pongo aquí, insisto, son todas cosas originales del siglo XIX, tenemos el riesgo de que algo falle. Si yo hago girar la máquina de Winchell, se produce un movimiento de ese aspa. Es lo que se conoce con el nombre de viento eléctrico. Vamos a ver cómo funciona. Bueno, y ahí sigue girando. Está ocurriendo lo mismo que con los papeles. Es decir, se ha cargado con un signo determinado ese elemento y esas puntas están buscando descargarse eléctricamente con algo. Por eso gira, como hay un montón de puntos y terminan en punta, digamos que los electrones están sirviendo como de propulsores a esa rueda. Bien. Esto que tenemos aquí es una dinamo. ¿Acordáis de la película Frankenstein todos, no? De Mary Shelley. ¿Acordáis cómo revivían al muerto, no? Primero lo hacían de cachito y después lo revivían, ¿verdad? Bueno, nosotros vamos a intentar revivir a nuestros 4 invitados. Insisto, esta máquina es una máquina muy vieja, es decir, entonces, a ver quién es el primero que se suelta, ¿vale? ¿Vale? ¿Lo fuerte? Ahí tenéis, no queréis ninguno soltaros, Bueno, pues entonces espérate, voy a dar un poquillo más. Bueno, pues esto, ya está, ya no voy a hacer sufrir más. Esta máquina, ¿quieren más voluntarios? ¿Que alguien más quiere probarlo? ¿No? Venga, aquellos señores de la punta. Miro, hombre. Fijaros, este instrumento se utilizó cuando la gente que venía de la Primera Guerra Mundial, venía mucha gente muy afectada, sobre todo del tema de la mente, mucha neurosis y tal. Entonces esta máquina se utilizaba como herramienta médica de electroterapia para curar a aquella gente. Se le llamaba lo que era un electroshock, ¿no? Aquí lo voy a hacer muy despacito, fijaros, voy a hacer muy despacito. Muy despacito, he dado un cuarto de vuelta. Un cuarto de vuelta, doy media vuelta. Venga. Bueno, ya nada más que... ¿Verdad que masajea? Bueno, hoy día en fisioterapia se utiliza mucho este tipo de cosas. Te ponen los chupones, estos que se quieren poner mucacha, le ponen los chupones y... Bueno, pues hasta aquí eran los experimentos de cátedra, donde el catedrático, casi siempre, si el instituto era muy bueno, el catedrático ni se bajaba a hacer los experimentos. Lo hacía una persona que se llamaba el demostrador. Era pues un subalterno que con una bata gris, pues el catedrático le iba diciendo lo que tenía que hacer y el subalterno pues hacía el experimento.